Si notes de horror extransire. Una noche de pasión con el Nahual. Buenas noches a todos, no diré mi nombre verdadero, pero en esta historia pueden llamarme Clemencia. Soy camionera desde hace 9 años y recorro todo el estado de Jalisco. No quiero que me tachen de loca, espero que en lo que les sea posible me entiendan, pues juro que todo lo que a continuación voy a narrar fue real. Actualmente tengo 41 años, pero este suceso se dio cuando tenía 35. Antes de entrar a trabajar como camionera, estaba casada con un buen hombre, o al menos parecía serlo. No sé si fue la monotonía, o simplemente que él ya no me quería, pero un día me enteré de que él estaba teniendo un romance con una joven de 25 años. Yo conocía a la joven, pero no éramos amigas, aunque tampoco imaginé que ella se metería con mi esposo. Como entenderán, lo confronté y le reclamé por su engaño, y aunque él trató de explicarme por qué lo había hecho, por lo dolida que estaba no se lo permití, le grité y lo eché de casa. Después que firmamos el divorcio, me quedé con la casa y un auto pequeño. Él, en cambio, se quedó con una cuenta en el banco que tenía un monto de dinero, la que era un poco más de la mitad de lo que me correspondía a mí. Siempre fui una mujer fuerte e independiente, y creo que eso a él le molestaba un poco, tal vez por eso me cambió. Yo no era una mantenida, y aunque él ganaba buen dinero en su trabajo, pues era arquitecto, yo también trabajaba. Me desempeñaba en las ventas, pero no esas de catálogo de perfumes ni nada por el estilo, yo vendía productos lácteos como queso, leche en funda, mantequilla y muchos otros productos derivados, y lo hacía en el pequeño auto que anteriormente mencioné. Por mi cuenta empecé con este negocio y la verdad que me iba bastante bien, tanto así, que estaba pensando en comprarme un transporte más grande. Tenía pensado vender el pequeño auto y comprar un camioncito de unas 3 toneladas de carga, pero justo por esos días me divorcié. Quiero dejar en claro que nosotros no teníamos hijos, él siempre me insistía en que ya era hora de convertirnos en papás, pero algo dentro de mí no quería. Supongo que era porque yo me sentía independiente trabajando a mi ritmo y generando mi propio dinero. Además, tampoco quería verme limitada en mi día a día, pues las que son madres entenderán el tiempo, atención y dedicación que conlleva la buena crianza de un hijo. Por todo esto que acabo de mencionar, creo que no me sentía lista para convertirme en mamá. Pero bueno, continuemos con la historia. Luego del divorcio me sentía devastada y pensé en dejarlo todo e irme lejos, pero platicando con algunas clientas, las que también eran mis amigas, me daban ánimos para continuar. Me decían que yo era muy trabajadora y que pronto encontraría un buen hombre. Además, no querían quedarse sin proveedora. Todo ese apoyo me alentó a continuar con mi negocio y vendiendo unas cuantas pertenencias, incluido mi auto, logré comprar el camioncito que tanto había deseado. Me enfoqué en mi trabajo, dejé todos los pensamientos negativos de lado y en unos cuantos meses había duplicado la cantidad de mis ventas. Ahora era tanto el trabajo, que me vi en la necesidad de contratar a una persona para que me ayudara. Esta persona no es relevante en la historia, así que vamos a dejarlo en que era una buena empleada. Los días transcurrían con normalidad, el trabajo iba tan bien que incluso había abierto un nuevo mercado en otros lugares más alejados de la ciudad, y fue en uno de estos lugares donde tuve mi experiencia aterradora. Cierto día en que debía realizar un trayecto algo pesado, desde Jalisco a Ciudad de México, la persona que me ayudaba ese día enfermó y no pudo viajar conmigo, así que no tuve más opción que realizar el viaje sola. Ese día fue bastante largo y cansado, tardé más de lo acostumbrado en terminar esa ruta. Recuerdo que tenía hambre, y cuando miré el reloj, vi que eran más de las 10 de la noche. Conduje por varios minutos hasta llegar a un puesto de gasolina para abastecerme, y de paso me senté en una barra de la cafetería e hice mi pedido, una hamburguesa y un refresco. Mientras estaba comiendo,
un hombre muy guapo y bien vestido se sentó a mi lado y entabló conversación conmigo. Charlamos por un largo rato hasta que dieron las 11 de la noche y era hora de irme. Me despedí del hombre y salí de la cafetería. Pero cuando encendí el camión para irme, él se acercó, bajé la ventanilla para ver qué quería y me pidió que lo llevara. Entonces me explicó que vivía en la ciudad vecina y no quería caminar hasta allá, que aunque estaba cerca, ya era muy noche y podría ser peligroso. Debo dejar en claro que no suelo dar aventones a extraños, pero algo en aquel hombre me atrajo muchísimo, así que le di el raíz a la ciudad vecina, que en realidad estaba cerca. Y más o menos 20 minutos después de salir del puesto, llegamos a un cruce de caminos. Desde el asiento, él señaló con su dedo una esquina en el cruce y me pidió que ahí lo dejara. Cuando llegamos él me dio las gracias, se despidió muy amablemente y se bajó enseguida. En ese momento miré más detenidamente el lugar y me asusté al darme cuenta de que una de las paredes era el muro de un cementerio. En este punto de la historia, llamaré a este hombre Gabriel. De inmediato le pregunté, ¿estás seguro de que te quedarás aquí? Mira, no pasa nada, súbete mejor, dime por dónde vives y te llevo a tu casa, no importa si está algo lejos, le dije. Él respondió que vivía a unas 4 cuadras del cementerio, pero que si no era molestia, aceptaría que lo llevara. Retrocedí el camión hasta poder entrar por el camino que él me indicaba, y 4 cuadras más adelante me pidió que parara. Estábamos en una calle de tierra con pocas casas, y la suya quedaba al final de la calle, donde solo había maleza. Me sorprendió que un hombre tan guapo y elegante como aquel, viviera en una casa sencilla y humilde. Nuevamente me dio las gracias por llevarlo hasta su casa, y antes de bajarse, me invitó a entrar y dijo que lo mínimo que podía hacer era ofrecerme aunque sea un café, de paso me despertaría y me ayudaría a llegar a mi destino. Ese día me había sentido mal, por alguna extraña razón el transitar sola por la carretera me había hecho recordar a mi ex esposo y todos los momentos bonitos que pasamos. Por tal motivo, sentía que necesitaba a alguien con quien conversar y tomar un café. Creí que la plática y la bebida me relajarían y me distraerían de todos esos recuerdos, así que acepté la invitación. Me divertí mucho con Gabriel, pues además de ser maravillosamente apuesto, teníamos muchas cosas en común. Así como yo, él no tenía suerte con las relaciones, pues según dijo, todas las mujeres que conseguía desaparecían rápidamente de su vida. Le gustaba la misma música que a mí y también las mismas películas de terror. Además, resultó que tenía mi edad y cuando lo miraba, una extraña sensación de adolescente me invadía, sentía que me estaba enamorando. Pasó el tiempo muy rápido y alrededor de las 3 de la mañana, agradecí su compañía y dije que necesitaba irme. Cuando me levanté de la silla para despedirme, él se me acercó e intentó besarme, pero aparté el rostro y le dije que no estaba lista para relacionarme con nadie, pues como le había contado, hacía poco me había divorciado, y no quería nada con nadie. En ese instante, él me llamó por mi nombre y me pidió que lo mirara a los ojos, y pensara si de verdad no quería besarlo. Entonces lo miré directamente, y juro que vi cómo sus pupilas cambiaban de color y se volvían de un tono amarillento. En ese momento fue como si me hipnotizaran, y sentí un deseo profundo por aquel hombre. Sin decir una sola palabra, comenzamos a besarnos, y pronto fuimos a la cama. Esa noche fue la mejor de mi vida, tal vez fue porque hacía tiempo no tenía sexo con nadie, pero llegué al éxtasis del placer. Nunca había sentido tanto placer en toda mi vida. Les ahorraré los detalles de todo lo que hicimos y mejor se lo dejaré a la imaginación de cada uno, pero tengan en cuenta que fue la mejor noche de mi vida. A la mañana siguiente desperté y no vi a Gabriel en el cuarto, pero en la mesita de noche al lado de la cama había una nota que Gabriel había dejado para mí, que decía más o menos así. Gracias por esta noche tan maravillosa, pero te pido que por favor te vayas, no quiero hacerte daño, espero que cuando regrese ya no estés. Eso decía la nota. Entonces me sentí usada, me decepcioné de él y de mí misma.
Lo único que mi mente entendió con esas palabras era que había jugado conmigo, y pensé: desgraciado, maldito, ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Era alrededor de las 7 de la mañana cuando desperté, y luego de leer esto, rabiosa salí de aquella casucha, subí al camión y partí. Tan pronto como salí con el camión por la subida de esa calle, los vecinos de las casas cercanas, a unos 500 metros de la casa de Gabriel, salieron y se quedaron observándome. Salí de ese lugar y continué mi trayecto hacia Ciudad de México. Los días pasaron sin contratiempos, y nuevamente llegó el día en el que tendría que cubrir esa ruta. En esta ocasión la mujer que me ayudaba nuevamente se ausentaría, esta vez por asuntos de la escuela de su hijo. Como dije, ella era muy trabajadora, y no me molestaba darle permiso el día que ella necesitaba, aunque obviamente yo sabía que ese día de trabajo iba a ser muy cansado para mí. Realicé la ruta con normalidad, y debo confesar que los días anteriores había estado pensando en Gabriel, y en este día en especial, lo hacía aún con más fuerza. Tenía mucho coraje, quería reclamarle por qué había hecho eso conmigo, el usarme y luego botarme, aunque debo confesar que esperaba que esa noche llena de placer se repitiera. Cuando iba de regreso a la estación de gasolina, había ocurrido un accidente de tránsito, y por tal motivo había mucho tráfico en la vía. Esto me retrasó mucho, y cuando al fin los vehículos empezaban a circular, ya era la 1:30 de la mañana. Entonces me llené de rabia, ya ni siquiera tenía ganas de comer, solo deseaba llegar a mi casa y descansar. O eso era lo que pensaba, pues cuando estaba cerca de donde vivía Gabriel, me llené nuevamente de enojo y quería reclamarle la humillación que me había hecho. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y como digo, estaba tan enojada con Gabriel que cometí un acto de locura. Sí, como se estarán imaginando, fui hasta su casa. Entré en su calle con el camión marcha atrás, pues la otra vez me había costado mucho trabajo dar la vuelta para salir de allí. Cuando llegué a la humilde vivienda, vi que todo estaba apagado, pensé que estaría durmiendo. Como sabía que vivía solo, decidí entrar para darle una sorpresa. Claro que también consideré la posibilidad de que no estuviera en casa. No sé qué estaba pensando en realidad, pero cuando quise abrir la puerta principal, me di cuenta de que estaba cerrada, parecía una loca, no quería irme sin verlo. Entonces decidí dar la vuelta a la casa, y llegué hasta la ventana de su dormitorio, solamente quería saber si estaba ahí. La ventana que menciono era pequeña, cubierta de barrotes metálicos por fuera, así como cualquier ventana de esta ciudad. No tenía cortina, así que fácilmente podría ver hacia adentro. Llegué caminando despacito, tratando de no hacer ruido, y cuando me detuve, mi corazón se partió en 1000 pedazos, inclusive el coraje que creía sentir desapareció. Y es que resulta que apenas detenerme, escuché gemidos muy fuertes, tanto de él como de una mujer. Obviamente, ya sabía lo que era, pero mi decepción fue tanta que quise comprobarlo con mis propios ojos, y acercando mi cara hasta el cristal, los miré. Gabriel estaba con otra mujer, y tenían relaciones sexuales intensamente, tal y como lo había hecho conmigo. Me decepcioné tanto que ni siquiera tuve fuerzas para irme de allí, así que me senté en el suelo y comencé a llorar. Me sentí una basura, nunca he tenido suerte en el amor y pensaba que realmente los hombres no valen la pena. Estaba a punto de ponerme de pie cuando de repente escuché a la mujer gritando desesperadamente. No entendía lo que pasaba, los gritos duraron alrededor de unos 15 segundos, estuvieron acompañados de un alboroto similar a una pelea corporal, como si alguien tratara de defenderse. Finalmente oí un chasquido muy fuerte, como si se rompiera un palo de escoba por la mitad, y en ese mismo instante los gritos y el resto de los sonidos terminaron. Ahora se podía escuchar unos sonidos que parecían de dientes masticando algo con mucha ferocidad, similar a un perro hambriento comiendo carne. Asustada y llena de curiosidad, cometí el mayor error de mi vida. Sí, como se estarán imaginando, miré por la ventana. Ahí pude mirar a la mujer con el cuello roto, y su cabeza colgando para un lado,
pero lo más escalofriante es que estaba siendo devorada por una criatura demoníaca. Aquello era un perro enorme, con dientes enormes y el cuerpo cubierto de pelaje oscuro y corto, pero en la parte de la cabeza parecía tener una crin de caballo. La criatura mordía el cuerpo sin vida de la mujer y lo sacudía con los dientes, arrancando grandes trozos de carne. Cuando vi esta escena aterradora, no pude contenerme y solté un grito ahogado, rogué al cielo que esa cosa no me hubiese escuchado. Pero me equivoqué, ese animal o demonio volteó en ese preciso momento, me miró directamente a los ojos, y pude ver que eran los mismos ojos amarillos de Gabriel. Los mismos ojos que aquella noche me hipnotizaron. Y sí, estoy más que segura de que aquella cosa era Gabriel. Enseguida, ese ser salió corriendo del dormitorio con mucha furia, sabía que la criatura daría la vuelta a la casa para atraparme, y sin duda sería mi fin. Tenía que correr, mi supervivencia dependía de eso. Reuní todas mis fuerzas y salí corriendo desesperada antes de que esa cosa me alcanzara. Corrí por esa callejuela, y antes de entrar al camión, miré hacia atrás y vi a aquel demonio viniendo hacia mí a toda velocidad. Entré rápidamente, encendí el camión y comencé a tocar la bocina para pedir auxilio y para ahuyentar a esa cosa, pero en esa calle desierta y oscura, nadie salió. Tan pronto como encendí el camión, ni siquiera esperé a que se calentara y salí de allí. Como les había dicho, la última parte era una pequeña cuesta arriba, y al tratar de subir, el camión comenzó a perder fuerza. Incluso en primera, parecía no avanzar, era como si algo lo jalara hacia atrás. Entonces miré por el retrovisor y vi cómo aquella cosa jalaba el camión con mucha fuerza, impidiendo mi huida. No sé qué tan fuertes sean los nahuales, o si tienen alguna habilidad especial para afectar a las cosas como los vehículos, pero juro que esto que acabo de narrar fue lo que sucedió. Mi mente estaba en caos, estaba desesperada por todo lo que había visto y lo que estaba pasando, y en medio de esa desesperación vino a mí una idea. Y esta era, que si no podía avanzar, retrocedería y atropellaría a esa criatura. Entonces lo hice, y sentí claramente como la llanta del camión pasó por encima de esa cosa. Pude oír un gran crujido de huesos, y luego me detuve sabiendo que ese ser estaba atrapado debajo. No pude retroceder más, pues si seguía, entraría a la maleza al final de la calle y sería casi imposible salir. Sentía claramente como ese ser estaba atrapado debajo del camión, probablemente estaría muerto, deseaba que fuese así, pero si no lo estaba, ahora lo mataría. Cambié la marcha del camión a primera, aceleré a fondo, y sentí como esa cosa iba revolcándose mientras el camión avanzaba. Al final, una de las llantas le pasó por encima, y nuevamente escuché los ruidos de huesos rompiéndose, pero esta vez fueron sonidos más débiles. Después salí de allí a toda marcha, pasé rápidamente por el cruce y conduje varios kilómetros, hasta llegar a un puesto policial que quedaba cerca de una gasolinera. Cuando entré, los agentes me vieron desesperada y me preguntaron qué sucedía. Como pude, muy nerviosa, les conté todo lo que había visto esa noche. Aunque no me creían del todo, me preguntaron exactamente dónde había ocurrido, y luego de darles las direcciones exactas, ellos se pusieron en marcha. Mientras trataban de tranquilizarme, decían que tal vez lo que vi era un lobo, o algún perro de raza grande y muy agresivo, pero en mi interior sabía que no era nada de eso. Lo que vi me afectó tanto, que sin darme cuenta había entrado en shock y no podía conducir. Por ese motivo, los policías me permitieron entrar a una pequeña habitación para que descansara y me recuperara. Me quedé dormida y ya en la mañana me sentí lista para irme, pero antes de retirarme del lugar les pregunté si habían podido atrapar a la bestia. Y una chica que estaba allí, me contó que no habían visto nada de lo que yo había dicho, ni un solo rastro de algún animal. Sin embargo, lo que sí encontraron fue lo siguiente. La policía había capturado a un sospechoso que presentaba múltiples lesiones en su cuerpo, y sí, como te estarás imaginando, era Gabriel. Aunque ese no era su nombre real, pero eso no importa. Lo que en realidad importa y me dejó traumatizada,
fue que encontraron osamentas de al menos 9 mujeres enterradas en su patio trasero. También se le atribuyeron otros crímenes de desaparición de mujeres y niños de la región. Según investigaciones iniciales, este sujeto mantenía relaciones sexuales con la víctima, luego la mataba y devoraba partes de su cuerpo. Los vecinos más cercanos sospechaban que este tipo era un nahual, es decir, tenía la habilidad de transformarse en una bestia. Y por eso es que todos me miraban aquel día que salí de su casa, porque yo no estaba muerta. Pero aunque sospechaban esto, nadie se atrevía a hacer nada en su contra. Siempre que recuerdo esto, pienso, Dios mío, aquel monstruo pudo haberme hecho lo mismo a mí. Fui una tonta al darle el raid y acostarme con un desconocido. Aquella nota que me dejó fue una clara advertencia para mí, pero la interpreté de otra forma. Sé que todo esto que acabo de contar suena a fantasía, parece una simple invención de una mente dañada. Pero en honor a la verdad, juro que fue real, y hasta el día de hoy hago tratamiento con un psiquiatra, tratando de superar este trauma. Aunque creo que él también me considera loca, por insistir siempre en la misma historia, de que hice el amor con un nahual. Esta fue mi historia de terror y juro que fue real. Si me permiten darles un consejo, les diría que tengan mucho cuidado en la carretera y piensen 2 veces antes de dar raid a un desconocido. Gracias por leer. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del relato. Recuerden que si estas historias son de su agrado y desean apoyarnos, la manera más fácil de hacerlo es mirando nuestros otros videos. También pueden dejar un me gusta y un comentario en este y otros videos, ya que así YouTube nos recomienda a más personas y así el canal sigue creciendo. Gracias y hasta el próximo video.